José Antonio, ¿cómo va la clase para ti? Pues ha resultado muy enriquecedora. Como le había comentado ya hace tiempo, Sí. esta es como que mi segunda vez, pero ya no por mi propia cuenta leyendo El Capital. Ujú. Cuando yo leí El Capital por mi propia cuenta, como que había partes que sí entendía, pero hay otras partes que absolutamente no lograba comprender. Pero ya con la lectura en conjunto y siguiendo la clase, se me ha vuelto más esclarecedor, al menos estas primeras partes dentro del Capital. Y Qué bueno. como hace unas clases le pregunté sobre si podíamos hablar de otras formas de la mercancía, releyendo mis notas, releyendo su libro sobre el capital, pues ya encontré cuál ha sido mi error en mi pregunta y así. Qué bueno, José. Yo me quedé un poco preocupado por los perritos, ¿eh? No los vayas a reprimir, ¿eh? Eh, no me gustaría que reprimieras a los perritos, ¿eh? Yo los aprecio mucho. Mi madre No, tuvo perritos toda su vida, los quiso, qué barbaridad. Mi madre fue una devota de los perritos, de manera que yo heredé ese afecto por los animalitos, ¿no? No quisiera ver que se les lastimen. Jorge, buenos días. Bueno, vamos a empezar, ya son 10:17. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vimos la clase pasada, Federico? Pues como le mencionaba, no pude repasar, entonces supongo que avanzamos con el concepto de trabajo, ¿no? Con, por ejemplo, lo que tengo en mis notas yo que repasé por mi cuenta, resalté la naturaleza de la fuerza de trabajo y entramos un poco en la forma de valor o valor de cambio. Ya. Vean ustedes lo que sucede por no venir. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada, Marco? Sí, yo tampoco pude venir, pero me imagino que estuvimos repasando un poco y Atención, vamos a ver extendiendo una obra de la imaginación. Venga. un poco de representación. Pues no sé, supongo que estuvieron repasando y extendiendo este concepto de trabajo abstracto, en tanto que es una oposición, por así decirlo, al concepto de trabajo como simbiosis de la naturaleza, ¿no? Creo que lo que Marx busca que nos demos cuenta es que la forma social del trabajo es aquella forma esencial de la mercancía, ¿no? Y que el valor en tanto que es lo más real, eh, está determinado por las formas sociales y no tanto por su apariencia o por su forma más inmediata, ¿no? Creo que el concepto de trabajo abstracto nos da cuenta de cómo es necesario un trabajo de formalización y de conceptualización muy profundo sobre la conciencia inmediata para llegar a elevarla al orden de la ciencia y entonces dar cuenta de que pues las determinaciones empíricas quizás no son las más profundas, ¿no? Creo que es muy importante resaltar que, por ejemplo, no todo producto del trabajo es mercancía, pero el valor sí es esencialmente un concepto que mm, pues está inscrito en la mercancía en tanto que forma, en tanto que alma social, ¿no? Creo que es muy importante esto de distinguir el alma social en tanto que ya inscribe todo el proyecto de Marx en una pues sí, en un examen histórico de las categorías, ¿no? Y creo que también es muy importante resaltar que vamos viendo un camino de concatenación lógica y progresión en las categorías que van desde las más simples y van justo en un orden necesario, ¿no? La división del trabajo, después la fuerza socialmente necesaria y todo esto para dar cuenta de que en el trabajo abstracto hay una determinación universal que es el tiempo de trabajo socialmente necesario que se invierte para producir una determinada de mercancía, ¿no? Y en el capitalismo es muy importante esta relación entre el tiempo de trabajo socialmente necesario y los valores de uso, ¿no? Porque hay una relación bastante recíproca ahí en cómo se genera el valor, ¿no?
Bueno, te felicito por tu imaginación, pero no acertaste en nada. Eh, Daniela, ¿qué fue lo que sí vimos la clase pasada? Yo sí vine, pero no sé si vaya a acertar, doctor. Eh, pues hablamos de la mercancía eh, Pero de una forma particular, ¿cuál fue? y su valor de cambio, su valor de uso. ¿En qué cosa particular, doctor? A ver, guíeme más. En una forma particular. Una forma. Habíamos visto la clase anterior, la forma relativa del valor. Y la clase pasada, y por eso no se enteró Marco ni Federico, vimos la forma que Ay, me pongo más nerviosa con una pregunta tan cerrada. No lo sé, doctor. ¿Alguien que me ayuda? Forma A ver, equivalente, ¿no? Seguramente. la forma equivalente. Tomás, ¿qué vimos la clase pasada? Ayuda a Daniela. Eh, sí, o sea, justo como Marcos adelantaba, vimos la forma equivalente de valor, lo cual nos metía como en un problema interesante porque em, la conciencia común pareciera ver, incluso los economistas parecieran ver que siempre está como esta equivalencia del valor, ¿no? Donde a X cantidad de cocoles equivalen a Y cantidad de camisetas del ratón Miguelito, y veíamos cómo fluctuaban estas, ¿no? O sea, si la técnica se mejoraba para hacer cocoles, eso significaba que el valor de los cocoles iba a descender un poco, porque el tiempo socialmente necesario para crearlos iba a ser menor, y entonces eso daba como resultado que una mayor cantidad de cocoles fuera necesaria para comprar una camiseta, ¿no? Y si por el contrario, en este balance o en esta equivalencia, se mejoraban, por ejemplo, las condiciones o la maquinaria para crear las camisetas, entonces el valor iba a descender, ¿no? Entonces estábamos como analizando esta clase de variaciones y cómo pareciera siempre que eh, entre el valor socialmente necesario fluctuaba el valor de las mercancías, ¿no? Veíamos también que eh, el dinero, eso nos metía en un problema, porque el dinero parecía ser como la cumbre de las mercancías y parecía que se fetichizaba, ¿no? Pero entonces nos dimos cuenta que hablamos también tangencialmente, doctor, del trabajo, ¿no? Y del trabajo en cuanto trabajo útil y trabajo social. Eso me parecería también interesante remarcarlo, porque decíamos que el trabajo útil siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Una costurera puede hacer un vestido y eso es trabajo útil, pero no es trabajo social, ¿no? Usted nos ponía, y por eso lo relacioné un poquito, nos ponía el ejemplo de los cigarrillos para zurdos, ¿no? En tanto que es trabajo útil, o sea, porque los obreros están ahí trabajando y creando los cigarrillos para zurdos, pero no se vuelve trabajo social sino hasta que haya una persona o haya un grupo de personas que los compren, ¿no? Pero entonces veíamos como esas variaciones, ¿no? Veíamos también esto es interesante porque justamente el trabajo también presenta esta característica bicéfala que también tiene la mercancía, ¿no? Así Entonces es. quizá adelantaría un poquitín Muy bien, Tomás. en eso. Detente un poco para que alguien más Ajá. avance. Belén, ¿podrías agregar algo de lo que vimos la clase pasada? Sí, veíamos, bueno, igual veíamos lo de la fuerza del trabajo humano, veíamos que crea valor, pero no es valor. Igual veíamos lo de la forma relativa del valor, que muestra un intercambio bisáfico. Igual veíamos que las mercancías solo pueden dialogar entre ellas porque tienen un valor y cada mercancía obtiene su valor por el tiempo del trabajo socialmente necesario. Entre mayor sea el tiempo, incrementa el valor de la mercancía. Veíamos lo de la forma equivalente y veíamos que el valor de uso se convierte en la forma en la que se manifiesta su contrario. Igual veíamos que, bueno, estábamos hablando primero de la primera, bueno, estoy mencionando la primera, y veíamos que la forma equivalente expresa el valor de uso de la primera. Y ya después íbamos a iniciar, creo, con la segunda. Bueno, Eso que dices es muy importante, Belén. Permíteme detenerte y ahorita continúas. Marx nos explica en esta parte, cuando examina la forma equivalente, por qué resulta tan difícil, a pesar de que está presente, la presencia del valor. ¿Por qué? Porque el problema de la mercancía A expresa su valor
en una mercancía B. El cocol, vamos a invertirlo. La camiseta del ratón Miguelito expresa su valor en cocoles, pero el cocol no puede expresar el valor de la camiseta del ratón Miguelito sino bajo la forma de valores de uso, como cantidad de cocoles. Y eso impide ver que en realidad el intercambio descansa en el valor, en el trabajo abstractamente humano. Parecería que el valor es simplemente una relación entre mercancías. Y dice Marx, eso existe, pero no es el valor, esa es solamente la parte cuantitativa del valor de cambio. Y sin embargo, el hecho de que la camiseta del ratón Miguelito no puede expresarse más que en cocoles y los cocoles a su vez se expresen como cuerpo, como cocoles, nubla, dificulta el encuentro del valor. Por eso, dice más, los economistas que solo ven lo cuantitativo no alcanzan a ver el valor porque se quedan permanentemente atados a ese intercambio entre una camiseta contra 10 cocoles. Y les parece que eso es el valor cuando no es. Continúa un poco más, Belén. Sí, bueno, como les decía, estábamos viendo igual veíamos lo de la mercancía A y la B, y empezamos nada más como que, bueno, abordar lo de la mercancía A, cómo es que es su intercambio y cuál es su valor, y en qué momento, bueno, el intercambio que hay entre ambas, veíamos que el valor igual es puramente social. Eso es muy importante. Detente ahí, Belén, para que alguien más siga. José, ¿qué agregarías? Y más allá de lo que ya comentaron, lo que a mí me llama mucho la atención es que a este momento, como que ya se nos presentó una pequeña definición de lo que podemos entender por mercancía a partir de todo este orden lógico de categorías que se han venido construyendo, la cual se definió como una forma particular, pero entendiendo esta forma particular como algo específico que se expresa en tanto que hay un trabajo que toma objetividad a partir de la práctica. Pero esta objetividad en la práctica, vale la redundancia, solo es posible en tanto que se da en una determinada sociedad. Así como el valor se entiende como algo social, la mercancía, al menos si la pueden llegar a entender, solo puede entenderse en tanto que se da en una sociedad como lo es la sociedad capitalista. Esto porque para llegar a esto también, pues se tuvo que entrar en la relación, en las definiciones de forma relativa y forma equivalente. Muy bien. Uciel, ¿qué agregarías? Pues comenzamos a ver la forma de la mercancía B, cómo, cómo la equivalencia se le da al dinero. Ponía el ejemplo también de si se diera esa equivalencia en oro en otro objeto, pues ese objeto sería el que sería de mayor importancia, ¿no? Que tendría mayor relevancia, y sería con el que compraríamos, bueno, sería lo que manejaríamos como dinero nosotros, con lo que compraríamos, o sí, con lo que adquiriríamos otras mercancías, que es, bueno, que es con lo que estábamos empezando, lo de el carácter fetichista de la mercancía. Estamos todavía muy lejos del dinero y del fetichismo, pero digamos, ya se apunta, eso es verdad, ya se anuncia. Jorge Castillo, ¿qué podrías agregar? Veo que se iluminó tu pantalla, pero no te escuchamos, Jorge. Por lo menos yo no te escucho. Se ve que intenta hablar, pero no se escucha. Ya. Bueno, déjenme recordar. Ah, Laura, ¿tú quieres decir algo? Sí, también un comentario por ahí que hablábamos de una cita de Aristóteles que no encontraba, no encontraba como esta A ver, eso es capacidad. muy importante, desarrollalo con cuidado, Laura, porque eso es muy Ok, importante y nadie lo había mencionado. ok. Sí, pues que Aristóteles no encontraba aún
el por qué o la esencia de cómo 5 lechos pueden equivaler a una casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y observábamos que, pues efectivamente, si nosotros vemos en la cuestión física de los 5 lechos y la casa dice, ¿por dónde vamos a encontrar esa igualdad, ¿no? ¿Por dónde vamos a encontrar esa equivalencia en lo físico? Pues no va a existir. Entonces, resulta que tienen que surgir determinadas situaciones, determinaciones históricos, sociales, a la par para que podamos encontrar esa equivalencia y esa igualdad, ¿no? Entonces, no, debe haber una madurez también, ¿no? Aquí conceptual. Entonces, lo que menciona Marx es que debió de haber surgido este concepto precisamente de igualdad entre los seres humanos, digamos, entre los trabajadores. En primer lugar, pues un concepto de trabajador, porque en ese momento en Grecia pues eran esclavos donde las condiciones era la desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Había ciertas jerarquías, unos que van a servir a los otros, pero no podemos hablar de un intercambio entre sus trabajos porque la concepción era totalmente otra, ¿no? Ni siquiera eran productores independientes, ni siquiera eran dueños, digamos, de lo que estaban produciendo para poder intercambiar, sino trabajaban, pero era para ya destinado para otro propósito. Entonces dice, mientras no encontremos esta idea ya, digamos, madura, ¿no? De que hubiera una firmeza en el concepto de igualdad humana, pues iba a estar muy difícil que encontráramos la verdadera esencia de una relación de igualdad y que pudiera haber intercambio. Digamos, aquí ya es cuando surge esto del trabajo abstracto hasta ya el surgimiento de la mercancía, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo puede ser que yo, como actriz, voy a poder intercambiar con un filósofo, voy a poder intercambiar con el que hace las tortas y el que mata a la vaca, como dice, pues solamente, pues viéndonos también como encontrando que hay un trabajo que nos va a unificar a todos y que nuestro trabajo es igual. Todos gastamos neuronas, todos gastamos carne, huesos, células, es lo que dice, ¿no? Y el sudor, ¿no? De nuestro trabajo. Eso nos unifica. Es muy importante todo esto porque Marx cierra este apartado justamente diciéndonos, vean ustedes cómo el problema del trabajo abstracto, una noción aparentemente tan sencilla como trabajo abstracto, en realidad requirió la historia completa de Occidente para poderse presentar. Aristóteles no logra pensar la igualdad entre los lechos y la cama porque le falta el concepto de valor. Y le falta el concepto de valor porque en el mundo de Aristóteles los trabajos son todavía trabajos particulares. Como descansa ese mundo en el trabajo esclavo, entonces los trabajos son desiguales y no se pueden equiparar. Esa situación va a perdurar a lo largo de toda la Edad Media y luego el antiguo régimen y no se va a presentar sino hasta el momento en que el capital libera a todos los individuos de los lazos tradicionales y los convierte en productores independientes de mercancía. El trabajo abstracto es un concepto que solo podía aparecer bajo el régimen del capital, lo que quiere decir filosóficamente que no se puede pensar cualquier cosa en cualquier momento. No se puede simplemente creer que el pensamiento es una máquina de hacer ideas que pertenece a la facultad del sujeto. El pensamiento, como todas las cosas del mundo, está sujeto a ciertas condiciones históricas precisas que hacen que algo se pueda decir o no, que algo se pueda ver o no, que algo se pueda conceptualizar o no. Esa es una lección filosófica muy importante. Quiere decir que el pensamiento también está atado a su tiempo y a su geografía. En particular, esto importa porque, como dice Marx, la cuestión del valor, incluso que a él le cuesta tanto trabajo, ya hemos visto las vacilaciones que el capital tiene hasta que puede articular a esta altura por primera vez la forma trabajo, ¿cierto?
Ahorita vamos a ver que hay incluso una corrección cuando dice, cuando empezamos diciendo tal cosa, pues eso no era cierto. Aún para él, porque obviamente no iba a empezar el Capital con una cosa que no era cierta, ¿no? Es muy importante, pues, comprender que esto que estamos haciendo es una reflexión conceptual, pero es una reflexión conceptual que se refiere específicamente a un momento histórico dado, a un modo de producción determinado, que hizo emerger una serie de condiciones que permitieron pensar por primera vez conceptos de esta naturaleza. Déjenme redondear un poco hasta dónde vamos, porque veo que uno tiende a perder de vista las dificultades del comienzo para los que están comenzando, perdón la redundancia, pero ¿qué hemos visto? Que la mercancía es un objeto difícil de aprender. Parece, y Marx lo va a repetir varias veces, incluso en el fetichismo, ¿no? La mercancía parece una cosa evidente. Todos sabemos que es una mercancía y de hecho pasamos la vida comprando y vendiendo mercancías. Pero en realidad no conocemos el concepto de mercancía. El concepto de mercancía ha sido elaborado dificultosamente, esos son los senderos escarpados de los que nos advertía Marx, porque la mercancía tiene un doble carácter, uno visible, otro invisible. Su carácter visible es que es trabajo útil, es valor de uso, es un producto destinado a suplir, a resolver, a llenar una necesidad. Pero esta dimensión, que es visible para todos, está unida a una dimensión que es invisible, que es la dimensión social que corresponde al valor. El valor es una dimensión puramente social porque, como hemos visto, solo un cierto modo de producción pudo hacer que los productos de trabajo que siempre han existido ahora se conviertan en mercancías e inicien una vida propia. Las mercancías empiezan a dialogar entre sí. Vamos a ver que ese es el fundamento del fetichismo. Las mercancías empiezan a dialogar entre sí, pero no dicen su verdad. Su verdad tiene que ser descubierta a través del trabajo conceptual que Marx ha realizado para hacernos ver de qué forma el valor de cambio expresa y oculta a la vez el hecho de que hay una sustancia fundamental para que todo esto se realice, que es el valor. El concepto de valor, pues, para Marx es central y le es propio, porque aunque los antiguos economistas hablaban de valor de cambio, no habían podido encontrar el concepto general global de valor, la forma valor. Decir que un producto de trabajo adopta la forma valor es describir el núcleo del modo de producción capitalista, la célula del modo de producción capitalista. En este modo de producción, los productos del trabajo, que son de suyo valores de uso, adquieren ahora una dimensión distinta, invisible, pero muy real, que es justamente la dimensión del valor. Este se expresa en valor de cambio, eso es lo que vemos, pero el valor de cambio, y eso fue lo que surgió examinando el equivalente, el valor de cambio oculta, más bien que muestra el valor, porque el valor de cambio que descansa en lo cuantitativo, cuántas camisetas por cuántos cocoles, oculta el hecho de que hay todavía una sustancia más fundamental que ese intercambio, que es el valor. ¿Cuáles son las tres dificultades que Marx señala? Es importante porque ya veremos cómo se despliegan en adelante. ¿Cuáles son las tres dificultades que Marx señala? Que la mercancía A, la camiseta del ratón Miguelito, solo puede expresarse en cocoles. Ella no puede expresar su valor por sí misma. Necesita expresar su valor en otra mercancía, en este caso los cocoles. El problema es que los cocoles expresan el valor de la camiseta, pero con su valor de uso, como cocoles. Ellos no dicen soy trabajo abstracto, ellos dicen soy cocol, y 10 compañeros míos se intercambian bien y dialogan bien con una camiseta. Primera cuestión que oculta el problema del valor, porque parecería que el valor es simplemente una camiseta contra 10 cocoles, pero eso no es así. Segunda dificultad que oculta las cosas, que el hecho de que cuando se intercambia una camiseta al ratón Miguelito contra unos cocoles, el trabajo que está contenido en los cocoles pierde su carácter
particular y se convierte en trabajo abstractamente humano. Es decir, el trabajo contenido en los cocoles, cuando entra en la relación de intercambio, deja de ser trabajo del panadero para convertirse en trabajo abstracto. Justo por eso es que se puede intercambiar. El trabajo del panadero es trabajo útil, trabajo de valores de uso, pero cuando entra en el intercambio, ahora se manifiesta como trabajo abstracto, como trabajo intercambiable por el trabajo del tejedor que hizo la camiseta del ratón Miguelito. Tercera característica, una vez que se expresa una mercancía A en la mercancía B, el trabajo contenido en la mercancía A y el trabajo contenido en la mercancía B, que son trabajos útiles, trabajos directos, trabajos de valores de uso, se convierten en trabajo directamente social. Pierden su carácter privado y se convierten en trabajo social. ¿Por qué pierden su trabajo privado, su carácter privado? Porque justo para equipararse con otra mercancía deben perder su particularidad. Deben convertirse en trabajo abstracto, en trabajo social, es decir, en trabajo que debe ser socialmente sancionado. El ejemplo de los cigarros para zurdos muestran bien que un trabajo útil, el hacer cigarros, si es considerado un trabajo de esa naturaleza que no parece llenar una necesidad, pues ese trabajo útil no va a convertirse en trabajo social, porque al no haber intercambio con ninguna mercancía, ese trabajo útil no adquiere el carácter de trabajo social como todos los demás trabajos. Esas son las tres dificultades que Marx presenta en la forma equivalente. Y luego nos dice justamente, Aristóteles no podía resolver esta cuestión porque en su momento era impensable, literalmente impensable, inarticulable, aún para un pensador de la talla de Aristóteles, para un pensador de la talla de Aristóteles era inarticulable el problema del valor. ¿Sí? No es que el pensamiento de Aristóteles flaqueara, es que el pensamiento está sujeto a ciertas condiciones que impiden o permiten la visibilidad, la inteligibilidad, la articulación, la creación de ciertos conceptos. Hasta ahí vamos. ¿Está claro? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Hasta ahí hemos llegado hoy. ¿Está claro? Voy a intentar darme mucha prisa para llegar hoy hasta la forma dinero, pero vamos a ver si lo logramos, porque no está tan sencillo. Bueno, el punto 4 se llama la forma simple del valor en su conjunto. Doctor. En realidad, lo que introduce... A ver, perdón. Perdón, es que un compañero tenía su manita levantada. ¿Quién sería? Es que no lo veo. Disculpen, era yo, pero como que me arrepentí a media, pero bueno, ya hicimos la intervención. Yo tengo un problema con, todavía no me queda muy en claro esta equivalencia y, bueno, este carácter bifacético del valor, sobre todo con la manera en la que se plantea sobre el texto, ¿no? La forma de la chaqueta hace las veces de forma del valor. Eso no me queda claro. ¿Cómo que las veces? ¿Se refiere a su equivalencia? Sí, hace las veces en el sentido de que expresa, manifiesta. Es la primera condición a la que nos referíamos. El ejemplo que él pone son 20 varas de lienzo contra una chaqueta. El lienzo solo puede expresar su valor en chaquetas, pero la chaqueta, a su vez, no puede expresar el valor del lienzo sino como chaquetas. Por eso, la ecuación acaba siendo 20 varas de lienzo, 2 chaquetas. Ahora, eso oculta, y eso es lo que Marx está insistiendo, oculta el problema de que la chaqueta, para expresar el valor del lienzo, solo puede hacerlo en su forma corpórea. Por eso dice, hace las veces de valor. En realidad, para que ese intercambio se dé, tiene que haber como fundamento el trabajo abstracto de uno y de otro. Pero la chaqueta no lo dice. La chaqueta lo expresa como chaquetas. La chaqueta dice, yo del valor, del trabajo abstractamente humano no sé nada. Yo soy una chaqueta. Y sé que 2 míos equivalen a 20 varas de lienzo y nada más. ¿Sí me explico? Por eso dice Marx, hace las veces porque representa el valor del lienzo, pero lo representa como valores de uso, no como trabajo abstracto humano. ¿Sí queda claro?
Sí, gracias. ¿Sí? Esa es justamente la dificultad que Marx está diciendo. Ahorita no lo podemos ver. A ver, déjame avanzar un poco para responder mejor. Ahorita no podemos ver que hay trabajo abstractamente humano en todo ese intercambio. Lo vamos a ver al final con el dinero, porque el dinero va a expresar justamente, directamente, el trabajo abstractamente humano. Pero ahorita no lo podemos ver, porque como estamos entre dos mercancías, pues el valor del lienzo se expresa en chaquetas. Las chaquetas dicen 2 unidades mías valen 20 varas de lienzo y nada más. ¿Sí me explico? Ella no dice, no, mira, yo soy valor, nomás que pues adopto la forma chaqueta porque no me queda de otra, pero no. Yo soy chaqueta y nada más. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Bueno. En el 4, la forma en su conjunto, en realidad lo que Marx hace es retomar esto que hemos venido diciendo. Leo. En otras palabras, el valor de una mercancía se expresa de manera autónoma mediante su presentación como valor de cambio. Así es como se presenta cuantitativamente. Si bien, aquí viene la corrección del que les hablaba. Si bien al comienzo de este capítulo dijimos, recurriendo a la terminología en boga, o sea, recurriendo a los conceptos de la economía política clásica, que la mercancía es valor de uso y valor de cambio, esto hablando con precisión es falso. Era falso. ¿Sí? Ahí está la corrección de que les hablaba. Marx mismo empezó diciendo, es que la mercancía es valor de uso y valor de cambio. Pues ahora se da cuenta que no era así. Es valor de uso y valor. El valor se expresa como valores de cambio, pero no es valores de cambio. Él es trabajo abstractamente humano, condiciones sociales de producción. ¿Sí? Estoy hablando era falso. La mercancía es valor de uso u objeto para uso y valor. Se presenta como ese ente dual, que es cuando su valor posee una forma de manifestación propia, la del valor de cambio, distinta de su forma natural, pero considerada aisladamente, nunca posee aquella forma. Únicamente lo hace en la relación de valor o de intercambio con una segunda mercancía de diferente clase. Y por eso Marx nos dijo, hay que examinar el intercambio porque el diálogo de mercancías no puede ser más que un diálogo social. El diálogo entre mercancías, el diálogo que permite el intercambio de camisetas del ratón Miguelito contra cocoles, es un diálogo social y solo se muestra en el intercambio. ¿Sí? La mercancía aislada no puede decir su valor, tiene que decirlo en otro. El problema es que el otro dice su valor, pero primero en su cuerpo natural, y no dice que en realidad estamos hablando de intercambio de trabajo abstracto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, avanzo porque como les digo, quiero ir mucho más adelante. La página 75 está dedicada a pelearse, por eso no me voy a detener. Eso lo pueden leer ustedes. Va a decir, es que este ocultamiento del valor bajo la forma de cambio hace que se presenten, uno, los mercantilistas, que creen que todo se reduce al dinero, al intercambio. Dos, los librecambistas, es decir, los que creen que porque como el valor varía de expresión en expresión, la existencia del valor no existe. Pero no me voy a detener en eso porque Marx tiene esos pleitos que ustedes ya pueden comprender, me parece, fácilmente. Lo que Marx está diciendo es, estas dificultades que hemos presentado, por las cuales el valor no se deja ver, son de tal naturaleza que ahí se encuentra engarzada gran parte de la economía de su tiempo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Leo la parte final de la página 75. Bajo todas las condiciones sociales, el producto de trabajo es objeto para el uso. Sí, el trabajo humano, el trabajo útil, es, como decía Marx, la simbiosis entre el hombre y la naturaleza. En toda sociedad, en todo momento, el ser humano trabaja y produce valores útiles para vivir. Y tiene que hacerlo, porque si no, no puede sobrevivir. ¿Sí me explico?
A ver, a lo mejor se puede hacer un símil interesante. ¿Los leones aseguran su subsistencia o no? ¿Qué dirían? Que sí, pero no de forma reflexiva, ¿no? ¿Trabajan? Mm, No. No, eso no, pues, otra vez. No, pues no. ¿Cuál es la diferencia entre un león y un albañil de Iztapalapa en plano del trabajo? Pues que el albañil ya actúa con un concepto, ¿no? Previo a su acción, ¿no? Trabajo es efectivamente el acto por el cual el ser humano va al mundo para satisfacer sus necesidades, pero a diferencia del animal, va al mundo reflexivamente, va al mundo pensando que tiene que llenar esa necesidad, encontrando los medios de llenarla. El león persigue a la mamá de Bambi, pero lo hace por instinto, lo hace porque esa es su manera de reproducirse, ¿sí me explico? El león no está pensando, ¿me comeré a la mamá de Bambi o mejor me agarro a una solterona de esta que nadie va a llorar? ¿Así será? A lo mejor dice, mira, hoy quiero comer cebra, pero no, pues aquí hay un antílope, mejor me lo echo y mañana me voy a poner a dieta de cebras. ¿Cómo la ven? ¿Así le hace el león? No, no. El ser humano trabaja en el sentido de que su negación del mundo es una negación reflexiva, es una negación con un fin, es una negación transformadora. Por eso es que Marx decía, el problema es que eh, el trabajo propiamente humano es el acto reflexivo por el cual satisfacemos nuestras necesidades en el mundo, no de cualquier manera, sino en relación a un cierto fin. ¿Sí me explico? El ser humano toma esa distancia reflexiva y va a satisfacer sus necesidades al mundo, pero lo hace reflexivamente, ¿no es verdad? ¿Sí me explico? ¿O no del todo? Yo creo Sí, que eso era... quizás sería interesante también resaltar que justo esta forma equivalente de la mercancía es la expresión del ser intercambiable de la mercancía, en tanto que descripción de su carácter como justamente reflexivo, ¿no? Y poner énfasis en que la naturaleza primera del valor y de las mercancías reside en su carácter reflexivo, en su naturaleza de concepto, y pues también oponerlo a justo esta naturaleza conceptual del trabajo a la del trabajo en tanto que gasto como apropiación, ¿no? De la naturaleza, una apropiación simple, ¿no? Yo tenía un poco esa duda de si podemos hablar de que la apropiación más inmediata de la naturaleza es trabajo, y al parecer no, pero creo que justo en tanto A que ver, se inscribe. déjame responder un poco a eso, Marco. ¿Qué apropiación humana es directa de la naturaleza, inmediata? Por ejemplo, seguramente los primeros seres humanos, los primeros homínidos, pues encontraron un mundo de cosas, ¿no? De plantas, de animales, de no sé qué. Estas plantitas tenían un cartoncito que decía, soy comestible o no soy comestible. No, ninguna. Ninguna. Seguramente muchos de nuestros antepasados se fueron rápidamente al cielo prehistórico comiendo cosas que no debían. ¿Sí me explico? Ahora, lo digo porque en realidad el ser humano nunca va a la naturaleza directamente, va reflexivamente, es decir, va sabiendo qué debe o qué no debe, qué debe apropiarse o qué no. ¿Sí? Seguramente muchos de nuestros antepasados vieron un tigre colmillos de sable y dijeron, pues hoy tengo ganas de tigre. Y se le fueron encima. ¿Cómo les fue? Lo más probable es que la comida fueran ellos, ¿no es cierto? Entonces, el ser humano, si quiere comer carne de tigre de dientes de sable, pues tiene que inventarle alguna forma para primero matarlo, ¿no? Porque es más fuerte, porque no se le puede echar encima a lo loco, ¿no es verdad?
el ser humano, a diferencia del animal, siempre, siempre toma una distancia reflexiva del mundo, porque justamente lo propio del ser humano es tomar esa distancia para realizarse, ¿sí? En ese sentido, el trabajo es específicamente trabajo humano. ¿Sí me explico? Que a León le cuesta un esfuerzo perseguir a la gacela y comérsela, sí, claro, pero eso no es trabajo, es esfuerzo, ¿no? Eso es simplemente el gasto del músculo y tal del león, pero instintivamente, ¿sí me explico? ¿O ustedes han visto algún león que agarre una gacela y luego la prepare, digamos, a las brasas? No, no, ¿sí me explico? No, sí queda claro. Parece trivial, pero bueno, en fin, bajo No, y todas las... quizás, pues justo también todo este, pues, carácter difícil de conceptualizar el trabajo también depende de que, no sé, hemos aprendido la categoría de trabajo desde, pues, desde la física y desde las ciencias y pues es una categoría de trabajo justamente muy objetivada, ¿no? Que da cuenta solo del ser objeto de las cosas y de las mercancías y pues no, como que no matiza ese esfuerzo reflexivo o no reflexivo, ¿no? Creo que pues, yo, por ejemplo, cuando piensas en trabajo, mucho piensas, ¿no? Como en la física y cómo te han enseñado el concepto de trabajo y pues hay que hacer un trabajo, ahora sí que un esfuerzo reflexivo para demostrar que ese trabajo pues sí trae todo un concepto atrás, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía desde el principio que, por ejemplo, en Grecia, no sé en latín porque no he investigado la cosa, pero en griego no hay el equivalente a la palabra trabajo? No hay. Y ahora vemos con Aristóteles por qué. No hay el equivalente a la palabra trabajo, porque la palabra trabajo solo puede aparecer como concepto general en una sociedad como la nuestra. Exactamente igual que, por ejemplo, el término sociedad no existe ni en latín ni en griego. El término sociedad no existe. El término individuo, tal como hoy lo entendemos, en general, cada uno de los seres humanos convertido en el concepto de individuo, tampoco existe en las lenguas antiguas. Todo eso fue necesario que apareciera tardíamente. Yo les decía que en griego el término que se usa para trabajo es ponoi, pero ponoi es justamente esfuerzo. Por ejemplo, lo que hace Hércules en sus hazañas es ponoi. Entonces, claro, hay que matar al león de Nemea y hay que lavar las cuadrigas de la auriga. Sí, pero eso es mucho esfuerzo, pero los griegos le llaman esfuerzo, pena, ¿no? Labor, pero no trabajo. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a avanzar porque bajo todas las condiciones sociales el producto del trabajo es objeto para el uso, pero solo una época de desarrollo históricamente determinada, aquella que presenta el trabajo gastado en la producción de un objeto útil como atributo objetivo de este último, o sea, como valor, transforma el producto del trabajo en mercancía. Ahora ya debe quedarles claro. Solo un momento histórico determinado ha hecho que el trabajo útil se convierta en mercancía. La mercancía es el producto celular natural de este modo de producción. ¿Por qué? Porque este modo de producción convierte los productos de trabajo útiles en mercancías, que solo entonces emergen en la existencia. ¿Sí? No podemos decir es que la mercancía estaba desde la antigüedad. No. Lo que existía era el intercambio. ¿Sí? Si utilizamos la palabra mercancía para la antigüedad, estamos haciéndolo pues como un mercader de la merced, ¿no? Diciendo que todo intercambio hace mercancías. Eso no es cierto. La mercancía es un concepto que caracteriza este modo de producción que hace que los productos de trabajo útiles se conviertan en mercancías a través del valor, es decir, imprimiéndoles trabajo abstractamente humano. ¿Sí se ve? Y no es que el productor lo haga conscientemente, es que al actuar en esta sociedad produce eso. ¿Sí? Se desprende de esto que la forma simple del valor de la mercancía es a la vez la forma mercantil simple
adoptada por el producto de trabajo y por tanto el desarrollo de la forma mercancía coincide con el desarrollo de la forma de valor. Esto va a ser muy importante. Lo que Marx está diciéndonos, y lo verán más adelante, es el valor es tan importante para Marx que la primera definición del capital es valor que se valoriza, valor que se reproduce, valor que se incrementa. Esa es la primera definición del capital. Valor que se incrementa, trabajo humano que se incrementa. ¿Sí? ¿Sí queda claro? El siguiente párrafo es interesante porque dice, pero nos encontramos todavía muy lejos del precio. ¿Sí? No se equivoque, no estamos hablando de precios todavía, estamos hablando de valor. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario sobre este punto? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, con eso podemos cerrar el apartado A, que es la forma simple. Marx advierte en la página 76 que para el análisis nosotros pusimos en relación dos mercancías, una mercancía A contra una mercancía B, pero que, de hecho, toda mercancía se intercambia por toda mercancía. Una camiseta del ratón Miguelito se puede intercambiar por cocoles, por zapatos, por perfumes franceses, por clases de filosofía, por clases de alemán, en fin, se puede intercambiar por una infinidad de cosas, ¿no es cierto? A ese intercambio ampliado, Marx lo llama en la página 77 forma total o desplegada del valor. Y simplemente quiere decir X mercancía A igual a Y mercancía B, Z mercancía C, o W mercancía E. Por ejemplo, las clases de filosofía, ¿en cuántas cosas las intercambio yo? Plumas fuentes, corbatas de seda, suéteres de cashmere, zapatos italianos, ¿sí? ¿Por cuántas formas intercambian ustedes su trabajo? Daniela, por ejemplo, ¿por cuántas cosas intercambias las clases de alemán? Pues por todo, yo creo, porque no hago otra cosa y de eso vivo, entonces sí, por todo. ¿Y qué compras? A ver, cuéntanos. Yo dije que compro, a ver tú. Pero lo mío es ilegal, doctor, no, no es cierto. Pues comida, a veces renta. A ver, ¿qué prefieres de comida? Dinos para que nos muestres la forma desplegada del valor. Por ejemplo, yo te puedo decir, salvo ahora que estoy impedido, yo lo intercambio por chocolates. Yo intercambio mis clases de filosofía por trufas francesas, por chocolates Tinlarín. ¿Y ustedes? Café, El pan, café, bueno, galletas, pan. pastel. Bueno, a ver, Daniela no quiere decirnos, pero tú, Laura, que es más artista, digamos, ¿por qué intercambias las clases de baile? Por más clases de baile que yo voy a tomar. Fíjense, por ejemplo, eso es muy interesante, ¿no? Ella da clases de baile para pagar clases de baile. Bueno, pues así es la cosa. La forma Pero sí, primero comida para poder vivir. Primero comida y agua. Bueno, parecería que ustedes viven de pan y agua nada más, pero yo no les creo directamente, pero en fin, así será. La forma desplegada del valor en realidad no es otra cosa que el intercambio generalizado, ¿sí? Y dice Marx, todo cuerpo de la mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo, ¿no? En el caso suyo, el lienzo se intercambia por café, por zapatos, por toda clase de cosas. Esa es la forma desplegada del valor, ¿no? Por primera vez, en este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. Es decir, dado que el intercambio se generaliza, queda más claro que el valor es trabajo humano indiferenciado. Porque ahora sí ya no podemos decir
son las camisetas del ratón Miguelito, el trabajo del sastre, contra los cocoles, el trabajo del panadero. Ya no podemos decir eso, ahora es el trabajo del sastre con trabajo del panadero, del zapatero, del herrero, de la profesora de alemán, de las clases de baile. Si esto muestra, dice Marx, que el valor es verdaderamente solo una gelatina de trabajo humano, porque ahora sí se intercambia todo por todo. Esa es la ventaja de esta forma desplegada, pero esta forma desplegada tiene varios inconvenientes. Dice Marx en la página siguiente, en cuanto a mercancía, cada mercancía, él dice lienzo, pero cada mercancía es ciudadano de este mundo, simplemente. Al propio tiempo, en la serie infinita de sus representaciones, de sus expresiones, está implícito que el valor de las mercancías sea indiferente con respecto a la forma particular del valor de uso en que se manifiesta. Es decir, el intercambio generalizado, la forma desplegada del valor, muestra que el valor no puede estar vinculado al valor de uso, porque el valor de uso en el intercambio es infinito, ¿no es cierto? Queda claro que el valor, la gelatina del trabajo humano, no puede estar vinculada directamente al valor de uso, porque los valores de uso cambian constantemente. Es un intercambio indiferenciado. La ventaja de esta forma es que permite ver con más claridad el carácter social del valor, el carácter separado del valor de uso, a pesar de que esté, y esta es la dificultad que hemos encontrado, a pesar de que el valor está metido en el alma de la mercancía, no se confunde con su valor de uso, ¿sí? No se confunde. Son dos cosas separables, son dos cosas que tienen caminos separados, pero contradictorios. Eso es lo que Marx va a mostrar, ¿sí? Se vuelve obvio que no es dice que además esta forma desplegada del valor hace ver claramente, lo vamos a ver con más detalle después, pero se vuelve obvio que no es el intercambio el que regula la magnitud de la mercancía, sino la inversa, la magnitud del valor de la mercancía, la que rige sus relaciones de intercambio. En efecto, si yo doy clases de filosofía, pero las intercambio por corbatas, zapatos, perfumes franceses, trufas de chocolate francesas, bueno, pues eso lo que muestra simplemente es que no solamente el valor no está pegado al valor de uso, sino que el valor de las clases de filosofía no depende ni del valor de los zapatos, ni del valor de las trufas, no depende de eso. Es una cosa que está separada de eso, ¿no? No es el intercambio el que fija el valor, es el valor el que fija el intercambio. ¿Sí queda claro? Por eso es que Marx se pelea con los economistas, porque ellos dicen, es que es el intercambio el que fija la noción de valor. Y dice Marx, es a la inversa. Es el trabajo contenido en la mercancía el que fija el intercambio. ¿Sí se ve? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario contenido en una mercancía el que fija las relaciones de intercambio contra todas las cosas de este mundo. ¿Ok? A diferencia de lo que creen los economistas, que piensan justamente a la inversa, porque no pueden separarse de lo cuantitativo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Esa es la forma desplegada del valor. Pero, dice Marx en la página 78, esta expresión, que es indiferenciada porque una mercancía se intercambia por todas las demás, tiene deficiencias. La página 78 dice, deficiencias de la forma total o desplegada del valor. ¿Qué deficiencias tiene si colocamos así el intercambio generalizado? Bueno, primero, dice Marx, esta lista sería infinita, ¿no? Sí, nunca acabaríamos porque cualquier mercancía se expresa en cualquier mercancía y entonces, pues la lista sería infinita. Por ejemplo, las clases de filosofía se podrían intercambiar por coquitos llenos de vodka ahí en Acapulco. Claro. Entonces, si hacemos una lista de lo que yo consumo, pues habría que agregar coquitos con vodka en Acapulco. ¿Me explico? Entonces dice Marx, el problema de esta forma desplegada es que en realidad nunca acaba, porque pues, ¿qué otra cosa se me puede ocurrir? A ver, sugiéranme.
Por tacos de carnitas, doctor. Bueno, por ejemplo, ahora que me alivie, en cierto modo estoy desobedeciendo al médico, porque después de la dieta que me puso, me dijo, pues ahora te receto unos tacos, de estos, ¿cómo se llaman? Como veganos. No, al contrario, me dijo, cómprate unos tacos al pastor bien picositos. Bueno, en fin, será más adelante, pero el problema de esta forma desplegada del valor es que es infinita, dice Marx, ¿no? Es infinita. Entonces, tiene esa deficiencia. No podemos quedarnos ahí porque simplemente quiere decir que la lista es infinita, ¿no? Por otro lado, tiene un segundo inconveniente que dice Marx, que es que este es un mosaico abigarrado, que en realidad lo que hace es que la forma valor adopte muchísimas formas diferentes. Dice en la página 79, como la forma natural de cada clase singular de mercancías es aquí una forma particular de equivalente, al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a las otras. Y es que efectivamente el intercambio de esta naturaleza lo que hace es que no permite un equivalente global, sino que cada mercancía que compras es equivalente de tu mercancía. Las clases de filosofía se intercambian por, en un momento, plumas, otro momento, corbatas, otro momento, tacos de carnitas, otro momento, coquitos en Acapulco, y todo eso, dice Marx, pues el problema es que nunca vamos a tener un equivalente global porque cada equivalente es particular. Lo que está diciendo son las deficiencias de esta manera de ver las cosas, ¿eh? ¿Sí queda claro? Esas deficiencias hacen, dice Marx, que tengamos que pasar en la página 80 a la forma general del valor. No me voy a detener mucho en eso porque en realidad, como ustedes ven, es bastante sencillo, ¿no? Marx está diciéndonos, el problema del valor es que aparece solo en el intercambio. Todo parecía muy sencillo cuando poníamos dos mercancías frente a frente, pero en realidad resulta que se ponen muchísimas mercancías unas frente a otras constantemente. Y esta forma de relacionarlas tiene el problema de que primero es una lista infinita y segunda, hace que cada relación establezca una equivalencia particular. ¿Sí está claro? Por eso, dice Marx, se pasa a una forma general del valor que está en la página 80. ¿Qué significa esa? Que ahora todas las mercancías, en lugar de referirse unas a otras, se van a referir a una sola. Vean ustedes la página 80, ¿la tienen a la vista? Forma general del valor. Dice una chaqueta, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarto de trigo, 2 onzas de oro, media tonelada. Todas equivalen a una única, el lienzo. ¿Sí? La forma general del valor lo que hace es decir, vamos a referir todas las mercancías, ya no entre sí, porque ya vimos que eso tiene el problema de que pues no resuelve nada, ¿no? Imagínense ustedes que yo tuviera que estar, digamos, dialogando con el señor que vende coquitos en Acapulco para decir, bueno, y como cuántas filosofías, cuántas clases debo dar para un coquito. Y le va a decir, no, pues a mí no me interesan sus clases, así que deme un curso completo. Y yo, ¿sabes qué? No, eres un ignorante y de ninguna manera voy a darte tal cosa. Imagínense que luego paso a comprar tacos de carnitas y empiezo a discutir con las, bueno, y como cuántas clases de filosofía necesito para una orden de un alambre. Así no se puede, dice Marx. Entonces, ¿qué hacemos? Que referimos todas las mercancías a una. Ahorita elegamos cualquiera. Él pone 20 varas de lienzo, yo prefiero poner el cocol, ahorita verán por qué. Vamos a referir todas al cocol. El cocol se va a convertir en la forma general equivalente. ¿Están de acuerdo? No hacemos más que evitarnos el problema de estar peleándonos con el de las carnitas, de estar peleándonos con el de los coquitos, de estar peleándonos con el de las corbatas francesas y así. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bueno. Las mercancías representan ahora su valor 1 de manera simple, porque lo representan en una sola mercancía.
Y 2, de manera unitaria, porque lo representan en la misma mercancía. Por eso, esta es una forma general. Las otras dos formas, empieza a explicar Marx, tenían problemas, ¿no? La primera, porque solo establecía la relación entre dos mercancías. Y dice, pues es cierto que eso pudo ser en tiempos muy remotos, ¿no es cierto? Cuando el herrero griego necesitaba trigo, pues iba al mercado y entonces empezaba a discutir con el fulano, con el agricultor y le decía, pues te doy un asadón, pero me tienes que dar tantos costales de trigo. Y el otro decía, no, pues me parece mucho o poco, ¿no es cierto? Deme un minuto. Disculpen. En los momentos remotos, pues sí, o sea, los hombres discutían entre sí para saber qué dar, por qué, ¿no es cierto? Y pues la forma 1, que es esa, corresponde a tiempos inmemoriales en los que pues cada uno discutía con el otro qué tanto trabajo te costó, cuántos puedes hacer, pues me parece mucho, me parece poco. ¿Sí me explico? Y ahí pues se presta toda clase de engaños, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de este chiste de los judíos que expresa muy bien esa astucia en el intercambio, ¿no? Un día llegué efectivamente a una cantina y había dos comerciantes judíos discutiendo entre sí. Y discutían y discutían y discutían y discutían y no se ponían de acuerdo. Entonces estaba la cosa muy violenta hasta que uno de ellos se levanta y se acerca a mí y me pregunta, oiga, ¿el blanco es un color? Sí. Bueno, se regresa y volvieron a discutir y volvieron a discutir y volvieron a discutir y volvieron a discutir y se vuelve a levantar y se acerca y me dice, oiga, ¿el negro es un color? Pues sí. Y se vuelve a regresar y discutir y discutir y discutir y discutir y le dice uno al otro, ya ves, yo te dije que la televisión que te vendí, que es blanco y negro, es a colores. Vean ustedes, en el intercambio individual, pues sí, si se pone uno abusado, pues una televisión de blanco y negro la vende uno en colores, porque son colores, ¿sí me explico? Pero eso eran tiempos remotos, ¿no es verdad? Eso era la forma simple, esa forma que vimos al principio era en tiempos remotos. Luego se creó un equivalente, dice Marx en la página 81, la forma desplegada, es decir, la forma que empieza a elegir una simple forma única, se presenta en sociedades en las cuales se elige un equivalente y entonces empieza a ser el equivalente general. Dice, por ejemplo, en la página 83, la forma desplegada del valor ocurre de manera efectiva por primera vez cuando un producto del trabajo, por ejemplo, las reses, ya no se intercambia excepcionalmente, sino de modo habitual por otras mercancías diversas. Es decir, esto explica por qué diferentes culturas usan una diferente mercancía como equivalente general, ¿no? En el momento prehispánico, por ejemplo, pues era el cacao, otras sociedades usan las reses, otras sociedades usan otros materiales, porque lo que hace la sociedad es decir, bueno, mira, vamos a establecer un canon para que no estemos discutiendo constantemente, ¿no es cierto? Y entonces, pues, el problema es que, claro, si quiero comprar una cosa que vale la mitad de la res, pues ni modo que la parta a la mitad, ¿no? Pues tengo que encontrar alguna otra solución. ¿Sí me explico? Marx está diciéndonos, miren, esas formas primeras que vimos, pues en realidad corresponden a momentos en los que el intercambio no era generalizado. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Chistes aparte y tal. ¿Sí? A ver, me detengo. ¿Vamos claros? Yo quisiera, ¿Alguien quiere sí, yo quisiera precisar si esta expresión común sería, por ejemplo, las naciones que basan su moneda en el oro, ¿no? En la cantidad de oro que tienen dentro de su tesorería. Vamos para allá, vamos para allá. Pero todavía no llegamos, pero vamos para allá. Ahorita vamos a ver por qué el oro, ¿no?
y por qué todas las cosas que nos dijo Marx reaparecen. Pero vamos para allá. Ahorita estamos en sociedades. A ver, colócate un momento en el mundo prehispánico. Ellos conocían el oro, pero no lo eligieron como equivalente general. Sabían que el oro era difícil de obtener, pero lo usaron para artículos suntuarios, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó cuando llegaron los españoles, que ya eran personajes que se encontraban en el intercambio generalizado? Que lo que perseguían era el oro, ¿no es cierto? Y entonces dicen, ah, pues qué mexicanos tan sonsos, ¿no? Yo les doy cuentas de colores y ellos me dan oro. ¿Por qué sería? ¿Por qué éramos estúpidos? No, porque en la sociedad mexicana prehispánica el oro no era el equivalente general. El oro era simplemente un producto suntuario con otros fines, lo que muestra muy bien que el oro de suyo puede deslumbrar, pero no es equivalente general. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Cómo vamos los demás? ¿Sí queda claro lo que está diciendo Marx? Respóndanme, por favor. Sí, profesor. Sí, doctor. Vamos bien. Sí, profesor. Bueno, Daniela, ¿vamos bien? Sí, doctor. Bueno, todas esas eran formas anteriores, pero ahora tenemos una en la cual todas las mercancías se refieren a una sola. Marx elige 20 varas de lienzo, yo voy a elegir cocoles y ya verán por qué. Bueno, dice Marx en la página 81, la forma general del valor, por el contrario, surge tan solo como obra común del mundo de las mercancías. Una mercancía solo alcanza la expresión general del valor porque simultáneamente todas las demás mercancías expresan su valor en el mismo equivalente y cada nueva clase de mercancías que aparece en escena debe hacer otro tanto, ¿cierto? Una vez que una sociedad eligió un equivalente, una forma equivalente, todas las mercancías van a referirse a ella, ¿sí? Seguramente en el mundo prehispánico, por ejemplo, pues ¿se acuerdan que en el mundo prehispánico, por lo menos en el Valle de México, se consumían productos lacustres, ¿no es cierto? Fundamentalmente lacustres. Entonces, por ejemplo, alguien decía, pues mira, agarré 3 ratitas de agua. ¿Cómo cuánto cacao necesitas darme por 3 ratitas de agua para que te eches una cena de Navidad, digamos? Elegí las ratitas de agua para que les resulte inolvidable el ejemplo, ¿eh? ¿Sí está claro? 3 ratitas de agua que acabo de agarrar, pues tienen que expresarse en la mercancía equivalente de ese momento, ¿no es cierto? Que no era el oro, sino era el cacao. O también las reses, pero no había reses. También los patos, por ejemplo, bueno, pues había un equivalente que decía 3 ratitas de agua equivalen a tanto cacao y nada más, ¿no es cierto? Y si al día siguiente cogías una serpiente de agua, pues igual tenía que expresarse en cacao. Eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? Una vez que una sociedad elige un equivalente general, todas las mercancías que vayan apareciendo tienen que referirse a él. ¿Sí? Ya no se refieren entre sí, ahora se refieren a él. ¿Sí? Dice un poco más arriba, tan solo esta forma, pues, esta forma en que todas se refieren a uno, tan solo esta forma relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores, o hace que aparezcan recíprocamente como valores de cambio. Vean ustedes, ahora el intercambio generalizado hace que aparezca la forma valor más claramente. En los momentos anteriores no aparecía porque el intercambio irregular pues no permitía hacer ver que todas eran iguales. Ahora todas se están igualando por esta relación a una sola. ¿Sí? Se vuelve así visible, dice Marx en la 81, que la objetividad del valor de las mercancías, por ser la mera existencia social de tales cosas, únicamente puede quedar expresada por la relación social omnilateral entre las mismas. La forma de valor de las mercancías, por consiguiente, tiene que ser una forma socialmente vigente. Es decir, aquella mercancía que vamos a tomar como equivalente general
tiene que ser una forma socialmente vigente. Pueden ser, otra vez, cacao, pueden ser reses, pueden ser lo que deseen. Pero una vez que se fija, esa forma social equivalente va a expresar a todas las demás en un solo cuerpo. Y sin embargo, ahorita vamos a ver que eso tiene sus dificultades. Ya estamos cerca del dinero, ¿eh? Ya estamos cerca de ver por qué se requiere el dinero. ¿Sí queda claro? Esta parte es muy sencilla, pero creo que es muy bonita porque Marx está diciéndonos, fíjense cómo es necesario que la sociedad establezca una mercancía en ese sitial, en ese sitio de honor. ¿Sí? Puede ser cualquiera, ¿eh? Toda mercancía en principio puede expresar a todas las demás, porque como todas son trabajo abstractamente humano, cualquiera de ellas puede hacer ese papel. Y las sociedades pues, han elegido toda clase de valores de esa naturaleza. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien? ¿Algún comentario? Página 82. La forma de valor relativa general vigente, esta que acabamos de hablar en el mundo de las mercancías, confiere a la mercancía equivalente, segregada por él, al lienzo o al cocol, el carácter de equivalente general. Aparece el concepto equivalente general. Hay una mercancía que socialmente es destacada y que va a servir como equivalente general. En ella, ¿por qué equivalente general? Porque en ella se van a expresar todos los valores de cambio relativos de todas las demás. ¿Sí? Una vez que se fije esa mercancía, todas las demás están obligadas a referirse en él, pero cada una expresa su valor relativo en esos términos. ¿Sí me explico? ¿Sí? No sé qué unidades de medida usaban los prehispánicos, supongo que no era kilo, sino debió haber sido pues como una canasta o algo así, ¿no? Alguna cosa así, ¿no es cierto? Entonces decían, 3 ratitas de agua, una canasta de cacao. 5 serpientes de agua, una canasta de cacao. 2 serpientes de agua, una canasta de cacao. 4 patos silvestres, una canasta de cacao. ¿Sí se ve? Todas se van a referir a él porque él es el equivalente general y él expresa el valor relativo de todas las demás. ¿Por qué relativo? Porque si un día los patos escasean, pues entonces cazar patos va a ser más difícil y entonces el pato va a aumentar su valor y cuando llegue al mercado va a decir, oye, pues es que llevo 2 días cazando al tal pato, ¿no? No es igual que meter la mano al agua y agarrar una serpiente, ¿no? Entonces, mi pato vale más y por tanto voy a exigir otro intercambio. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? La forma corpórea, dice Marx, esto es importante, van a ver por qué. La forma corpórea de este equivalente general cuenta como encarnación visible. Atención a esto, ¿eh? La forma corpórea de ese equivalente general cuenta como encarnación visible, como crisálida social general de todo trabajo humano. Como crisálida social general de todo trabajo humano. Marx había dicho previamente que la mercancía equivalente expresa el valor de la otra, pero lo expresa como cuerpo. Y aquí aparece exactamente igual, como cuerpo. Aparece como crisálida social de todo trabajo humano. ¿Sí? Si es el cacao el que elegimos, como los prehispánicos, como equivalente general, el trabajo de recolectar cacao, de sembrar y recolectar cacao, se convierte en el trabajo humano general en esa sociedad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? El cacao físicamente expresa el valor de todos los demás. Y el trabajo de sembrar y recolectar cacao se convierte en el trabajo humano general representativo de todos los demás. ¿Sí queda claro? ¿Sí? No creo que haya ningún problema, pero me detengo. ¿Cómo vamos, Belén? ¿Está resultando claro? Sí. ¿Cómo vamos, Jorge? ¿Está resultando claro? Sí, profesor, me está quedando claro. Adrián Cano,
Tú sueles llegar tarde, Adrián. ¿Te está quedando claro? Sí, profesor. Sergio Eduardo, ¿cómo vamos? Sí, también me está quedando muy claro. Bueno. Dice, las ecuaciones innumerables en las que se compone la fuerza general del valor igualan sucesivamente el trabajo efectivizado en el lienzo al trabajo contenido en otra mercancía. El trabajo de la mercancía que está como equivalente general representa, hace las veces de parámetro de todos los trabajos, cualquiera que sea el valor de uso en que se expresen. ¿Sí? Dice Marx, para cerrar esto, él es la reducción de todos los trabajos reales al carácter que les es común, de trabajo humano, al de gasto de fuerza humana de trabajo. Con esta forma, con la forma general del valor, ahora sí ya tenemos claramente el hecho de que todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos útiles, se refieren a una mercancía y al trabajo que ella contiene. Y por tanto, queda claro que el trabajo ahora se expresa como trabajo abstractamente humano, porque todos han perdido su carácter de trabajos útiles para convertirse en trabajo social, en trabajo abstracto. Y ese trabajo abstracto ahora queda simbolizado en el trabajo de la mercancía que quedó en el lugar de equivalente. ¿Sí queda claro? Permítanme usar el ejemplo del cocol para que después les explique por qué. Si eligiéramos el cocol como mercancía equivalente, todas las mercancías tendrían que expresarse en cocoles. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto valdría, por ejemplo, a ver, más o menos tienen idea de lo que cuesta un cocol? ¿Cuánto valdría, no tienen idea de lo que cuesta un cocol? A ver, alguien que coma cocoles o que coma pan con regularidad. No como cocoles, doctor, pero pues un pan cuesta como 10 pesos, tal vez. Bueno, 10 pesos, vale. Por 20. Un cocol, no, 20 pesos un cocol. No, 3 por 20. Ah, 3 Lo por 20. encontré. 3 por 20, bueno. Digamos, quedémonos con 10 para hacer la operación más sencilla. Si cada cocol vale 10, ¿cuánto tendríamos que pagar, por ejemplo, por qué les gusta? Algo simple, una chapata. Unos 5 cocoles. ¿Tanto? ¿50 Dos, ¿no? pesos una chapata? Eres un carero, Federico. Si está preparada, pues sí. Eres un carero. Bueno, supongamos 3 cocoles por una chapata. ¿Cuánto valdría ahora una corbata de seda? Unos 90 cocoles. 90 por 900 pesos. No, ahí, no. No, estás muy lejos, muy lejos. Una corbata de seda que valga la pena no baja de 2,000, 3,000 pesos, ¿eh? O sea, 300 cocoles, doctor. claro. Eric lo sabe muy bien. Más o menos. No, Eric me regaló una corbata de una marca muy chic y sabe perfectamente lo que vale una corbata chic. O sea, 300 cocoles, tiene razón, por lo menos. ¿Cuánto costaría un bochito? Fíjense ustedes, ¿por qué meto este ejemplo? Porque si quieren irse a comprar un bochito, pues tienen que llevar un camión de cocoles, seguramente, ¿no? De perdida. Si quieren comprar algo más caro, pues entonces ya necesitan un almacén de cocoles para pagar. Lo pongo como ejemplo para que vean por qué el oro va a aparecer en ese lugar. Si nosotros elegimos los cocoles, se puede. Y el cocol, como les decía la ocasión anterior, se sentiría muy honrado y diría, ya no me llamo cocol, me llamo Don Cocol. ¿Sí me explico? Don Cocol, y no le bajen de ahí porque
¿sí? Claro, el COCOL se sentiría sumamente honrado, pero tiene el problema de que para poder intercambiarse con todas las mercancías, si éstas tienen mucho valor contenido, pues entonces hay un montón de COCOLes que tendríamos que ir a circular para poder pagar. Pero lo que importa ahorita es, como dice Marx, todos los trabajos quedarían referidos al trabajo del panadero que hace cocoles. Ese sería el trabajo paradigma, el trabajo equivalente, que expresaría de manera general el trabajo social, el trabajo abstractamente humano. De manera que si subiera perdón, si bajara, por ejemplo, si subiera la productividad y el trabajo de los cocoles bajara, pues todas las demás mercancías verían su valor modificado porque el cocol, que es el equivalente general, habría modificado su valor. ¿Sí me explico? Eso es lo que Marx nos está explicando aquí. ¿Sí queda claro? Termina Marx diciendo, la forma general del valor, la cual presenta a los productos del trabajo como simple gelatina de trabajo humano indiferenciado, deja ver en su propia estructura que es la expresión social del mundo de las mercancías. Hace visible de este modo que dentro de este mundo el carácter humano general del trabajo constituye su carácter específicamente social. Ahora vean ya con toda claridad por qué el trabajo abstracto es el descubrimiento de Marx y es tan importante, porque él caracteriza un modo de producción en el que todas las mercancías están referidas a un equivalente por las necesidades del intercambio y por tanto, ese equivalente se convierte específicamente en la manifestación visible de trabajo específicamente social, porque todos los trabajos se tienen que referir a él, porque todas las mercancías se tienen que referir a esa mercancía y por tanto esa mercancía equivalente general se convierte en el metro, en el parámetro de todas las demás y el trabajo que ella contiene se convierte en el parámetro de todos los demás trabajos. ¿Sí queda claro? Ahora sí vemos emerger efectivamente el trabajo abstractamente humano en su carácter social. No es una invención de Marx, es ni más ni menos lo que sucede efectivamente en el intercambio de mercancías en sociedades como la nuestra. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? No sé si voy a llegar al dinero. Tengo unos billetes aquí que les necesito mostrar, pero luego se los explico. ¿Sí queda claro? Voy un poco más lento de lo que yo esperaba hoy. Sí, sí, doctor, vamos. Bueno, Marx pasa entonces a la relación de desarrollo entre la forma relativa de valor y la forma equivalente. ¿Por qué importa esto? Porque dice Marx que habíamos visto que entre la forma relativa y la forma equivalente en su forma simple había una antítesis, pero ahora esta antítesis se está incrementando. Entre la parte del valor de uso y la parte del valor de cambio de cada mercancía, puede haber una antítesis que se desarrolla efectivamente luego, por ejemplo, bajo la forma de crisis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que comentábamos en uno de los cursos, en una de las clases anteriores? Si yo produzco mucho café, ese café es un café útil, se podría vender, todo ser humano podría tomar café, por ejemplo, si la producción de café en Brasil aumenta. El problema es que el café también es mercancía. Y entonces la persona que produce café, pues no está dispuesto a que el café baje de valor hasta tal punto que su trabajo se vea minimizado. ¿Sí me explico? ¿Qué va a hacer para mantener el valor, para mantener el precio del café? Va a tener que desechar, que echar al mar un montón de café, porque hay una antítesis entre el café como valor de uso y el café como valor de cambio. Hay una antítesis entre el valor de la mercancía y su cuerpo natural. En gran medida vamos a ver que las crisis van a aparecer justamente ahí. De hecho, yo soy de los que cree
que las sociedades modernas han llegado a tal grado de productividad que si produjéramos al ritmo que podemos, más o menos todo mundo podría tener una televisión, un celular, un iPad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque podemos producir una cantidad enorme, pero el problema es que son mercancías. Y entonces, si producimos más de lo que debemos, pues entonces va a detenerse la producción, porque al señor que hace celulares y iPads y televisiones a colores, pues no le conviene simplemente que haya para todos. Esa es una de las contradicciones que va a aparecer regularmente en el mundo del capital. La contradicción entre el objeto que es valor de uso y ese mismo objeto que es valor de cambio. Al capitalista lo que le interesa no es el valor de uso, sino el valor de cambio. Al capitalista lo que le importa es cómo intercambia su producto por otros productos. Que haya valores de uso, bueno, para él es obligatorio, tiene que producir un valor de uso, pero a él lo que le interesa es el valor de cambio. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Había un chiste en un libro de economía muy curioso porque decía que en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que un comerciante inglés había vendido botellas de agua, pero que estaban totalmente ya achocolatadas, ¿no? Ya estaban totalmente pasadas. Y entonces le dijeron, oye, pero ¿por qué te atreviste a ver eso, a vender eso? Y dijo, bueno, es que para mí las botellas de agua son mercancía, es decir, se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende. Y que se tome, pues a mí ya no me importa, ¿no? Se compra, se vende, se compra, se vende, se compra, se vende. Y no actúan así los empresarios, ¿sí? Que se coma, que se use, que pues eso, sí, claro, tiene que, pero en realidad lo que a él importa es que se compra y se vende, y se compra y se vende. Esta es la antítesis que Marx está empezando a plantear, ¿no? Como la mercancía tiene dos caras, también tiene dos formas, una de consumirse como valor de uso, de ser útil, y dos, de venderse e intercambiarse como valor de cambio. Y esta antítesis va a desarrollarse de muchas maneras. ¿Sí se ve? Ahora vemos ya parte de las contradicciones que van a surgir. Una mercancía, un producto de trabajo útil en nuestras sociedades, tiene un fin útil, tiene una utilidad, se propone llenar una necesidad, pero al que la produce, al empresario, no es la necesidad lo que le importa, sino el intercambio. Y él sobrepone el intercambio a la necesidad, como en el chiste de este fulano, ¿no? Que vende botellas de agua y no le importa si ya no se pueden tomar, porque para él son mercancía. Esa antítesis es la que está apareciendo aquí. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Híjole. Bueno. Sí. Bueno, dice Marx en la página 83. La última forma, la forma 3, la forma que refiere todas a un equivalente general, ofrece finalmente al mundo de las mercancías la forma relativa social general de valor. Porque, y en cuanto todas las mercancías pertenecen a ese mundo, con una sola excepción, se ven excluidas de la forma general de equivalente. Una mercancía, el lienzo o los cocoles, recibe pues la forma de intercambiabilidad directa por todas las demás o la forma directamente social porque y en cuanto todas las demás no revisten dicha forma. Es decir, la forma equivalente, la mercancía que ocupa el lugar de equivalente excluye a todas las demás de ese lugar. Ella es la que reina. Se trate de lienzo, como en el caso de Marx, se trate de cocoles, como en nuestro ejemplo, o se trate de oro, como va a suceder más adelante. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, dicho equivalente general no comparte con las demás mercancías la forma relativa de valor, sino que su valor se expresa relativamente en la serie infinita de todos los demás cuerpos de mercancías.
¿Por qué importa esto? Porque como esta mercancía queda excluida del intercambio, ella ya no funciona para expresar su valor en otras, sino todas se expresan en él, se va a convertir en un fetiche. Se va a convertir en un fetiche, ¿no? Parecería que ella, por alguna razón inexplicable, es la reina de las cosas, ¿no? Parecería que algo la puso ahí y que por tanto todos se tienen que expresar en ella y ella reina en lo absoluto. Ya ven por dónde va el fetiche. Esta mercancía queda excluida de todas las demás y todas las demás se refieren a ella y por tanto ella, don Cocol, ahora se siente aristócrata, ¿no es cierto? Se inventa que viene desde Grecia clásica, que ya estaba en la guerra de Troya, que ya comían cocoles Aristóteles y Platón, cosa que es falsa, pero el cocol en su narcisismo se inventa un pasado así, se está convirtiendo en algo excepcional, en algo fuera, y parece tener por sí mismo, esa naturaleza intercambiable. ¿Sí se ve? Es el dinero. Ahora sí ya vemos por dónde va el dinero. Se va a convertir en un fetiche porque el dinero no es otra cosa que el equivalente general de mercancías. Y como es el equivalente general y no entra en la relación de las demás, parece excepcional, parece un ser venido de otra parte, parece un dios. ¿Sí? Parece un dios. Y entonces se va a convertir efectivamente en un fetiche. ¿Sí queda claro? ¿Sí va claro? Bueno, tenemos 10 minutos. Voy a arrancar con transición de la forma general del valor a la forma dinero. Ahora sí ya vamos a llegar al dinero. ¿Sí se ve? Ya hemos visto que hay un proceso por el cual el intercambio, por sus propias características, obliga a que haya una mercancía excepcional que es colocada como equivalente general de todas las demás. La forma de equivalente general es una forma de valor en general. Puede adoptarla, por consiguiente, cualquier mercancía. Por otra parte, una mercancía solo se encuentra en la forma de equivalente general porque todas las demás mercancías la han separado de sí mismas en calidad de equivalente. Y solo a partir del instante en que esta separación se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor propia del mundo de las mercancías adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. La forma relativa unitaria del valor adquiere consistencia objetiva y vigencia social general. Marx nos había dicho, vamos a hacer algo que nadie ha hecho, mostrar la génesis del dinero. Ahora ya tenemos la génesis del dinero. Ahora ya vimos de dónde aparece el dinero. El dinero no es una cosa venida de otro mundo, ni tiene una particularidad que de suyo la haga lo que es. El dinero no es más que la representación de una cierta forma de producción que para lograrse hace que una mercancía sea colocada en la cumbre y todas las demás mercancías y todo el trabajo humano se deba referir a ella, se deba referir a ese punto particular. ¿Sí se ve? La clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma de equivalente, deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora, ese lugar lo ocupó el oro. ¿Por qué? Ya les decía desde hace un momento, supongamos que colocamos al cocol ahí, ¿no es cierto? En el lugar del equivalente general, no el oro, sino el cocol, por un momento. ¿Cuántos cocoles necesitamos para comprar un Mercedes-Benz? Como un camión de cocoles, ¿no es cierto? Y luego, si el problema del Mercedes-Benz es que su precio termina
por ejemplo, en 0.85 centavos, pues ustedes le van a pedir su cambio al señor de la Mercedes-Benz. ¿Y cómo les dará su cambio en cocoles? Tendrá que partir un cocol, ¿no? Supongamos que deciden ahorrar su dinero, ahorrar su lana, y entonces empiezan a acumular cocoles y los meten al banco, ¿no es cierto? Los van sumando, 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 sumando cocoles. Pero el cocol tiene una vida pasajera. El cocol tiene el problema de que, pues durará, ¿qué les gusta? 2, 3 días, ¿no? Y luego ya se llena de hongos. ¿Cómo ahorraríamos en cocoles? Imposible ahorrar en cocoles. ¿Por qué? Porque para que una mercancía funcione como equivalente general, necesita 3 cosas fundamentales. 1, contener mucho trabajo en un cuerpo relativamente pequeño. Necesita ser una mercancía que tenga muchísimo trabajo, una gran cantidad de trabajo concentrada en un cuerpo relativamente pequeño. 2, este cuerpo debe ser durable, no debe deteriorarse, porque si se deteriora, pues obviamente pierde valor de uso y se pierde. 3, tiene que ser enteramente fragmentable. Tiene que dividirse en cantidades lo más pequeñitas posibles para expresar el valor de mercancías que son muy chiquitas, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que permita expresar el valor de todas las mercancías y por tanto tiene que ser algo que se fragmente en cantidades menores. Eso hace que el oro ocupe ese lugar. 1, contiene mucho trabajo en un cuerpo muy pequeño, porque el oro no aparece en la superficie de la Tierra y por tanto requiere una enorme cantidad de trabajo para expresarse en un cuerpo relativamente pequeño. Segundo, es extremadamente durable. No sufre deterioro en su cuerpo como valor de uso. 3, se puede fragmentar en la cantidad que ustedes quieran. Si se le funde, se pueden hasta dar gramos de oro, ¿no es cierto? Se pueden dar cantidades irrisorias de oro, ¿no es cierto? El oro ocupa el papel del cocol porque el cocol tiene varios obstáculos para ser equivalente general. No es durable, tampoco es fragmentable a voluntad y luego contiene muy poco trabajo en su cuerpecito. El oro, en cambio, 1, es durable, no se deteriora. 2, es fragmentable a voluntad. 3, contiene una enorme cantidad de trabajo en un cuerpo relativamente pequeño. Por eso el oro se convirtió en el equivalente general. Ven ahora por qué se puede explicar que el mundo prehispánico no viera al oro como equivalente general. No tenía las características que al mundo prehispánico le importaban como equivalente general. En cambio, en las sociedades como las nuestras, el oro se ha convertido efectivamente en el equivalente general de todas las mercancías. Y por eso se ha convertido en fetiche, por eso el dinero se ha convertido en fetiche. Federico. Sí, aquí me surge la duda, entonces, ¿por qué el oro y por qué no otra piedra preciosa? ¿Por qué no el diamante o el rubí? Oh, no, lo hay, o sea, lo hay. El problema del diamante es que no lo puedes fragmentar a voluntad, por ejemplo. Pero desde luego, alguien podría acumular en diamantes una cantidad enorme, ¿no? Funciona, por ejemplo, la plata. El oro y la plata funcionan igual como equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden fundir, porque se pueden fragmentar, porque son durables. El diamante tiene el problema de que si te tienen que dar tu cambio en diamantes, ¿cómo le van a hacer? Claro, tú dirás, el anillo de compromiso de mi novia va a tener un diamante microscópico. Solo me alcanza
para un diamante de como de medio karate. Entonces, a ver quién le vas a tener que dar su lupa para que la vea, pero no puedes fragmentar la voluntad. ¿Sí me explico? Por eso es que el oro jugó ese papel. Y juega ese papel todavía. Ahorita veremos que ya no tanto, pero así es. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Ya vieron la génesis del dinero? ¿Ya vieron de dónde viene el dinero? ¿Ya vieron por qué el oro? Marx está diciéndonos, vean ustedes, así es como la cosa se presentó. No hay ningún misterio, no es un fetiche, no viene de Saturno no, los hombres lo crearon, pero no se dieron cuenta de lo que hicieron. Todo esto es producto humano, pero como es producto de la totalidad de los humanos, pues no se dan cuenta que es su obra. ¿Sí me explico? Por eso es que va a aparecer el fetichismo, porque dice Marx, es que en realidad lo que está pasando es que todo eso es obra humana, no es obra sobrenatural. Pero los seres humanos que actúan en colectivo, inconscientemente, producen condiciones bajo las que viven y que sin embargo les parecen ajenas. ¿Sí se ve? Ahora vean por qué a las muchachas y a los muchachos nos brillan los ojitos cuando vemos el oro. ¿Sí? Vemos el oro, ¡ping! Inmediatamente los ojitos brillan, ¿no es cierto? ¿No es verdad? No hay crimen que nos detenga si el fin es el oro, ¿no es verdad? No hay acto deshonroso que no realicemos si vamos a obtener oro. ¿No es así? ¿Estoy mintiendo? Vean por qué. Y es obra humana. Es obra simplemente humana, pero pues no. Como es una obra colectiva, como es una obra que se realiza por el mecanismo global de las sociedades, pues entonces los seres humanos tienden a no ver que es su obra. Y a pesar de que viven bajo esas condiciones, la sufren. ¿Sí se ve? Claro, por favor no le vayan a decir a su novia, mira, no te compro un diamante porque en realidad es pura imaginación capitalista. No, pues están perdidos. ¿Sí me explico? Están perdidos, están fritos. Están fritos. Tienen que comprarle un anillo con un diamante, aunque sea de un karate o lo que sea. Y no la van a convencer ni leyendo El Capital. O sea, está clarísimo, ¿no? Y sin embargo, la verdad de las cosas es esa, que es producto humano, que son los seres humanos los que han producido todo esto, que no viene del cielo, ni son el oro de suyo, es un producto natural como cualquier otro, salvo, lo malo es que desplazó al cocol, que tuvo que ocupar su lugar muy humilde entre las panaderías, ¿no es cierto? Pero así como así, yo prefiero un buen cocol a un diente de oro, ¿no? ¿No les parece? ¿Cómo la ven? Vean ustedes las paradojas que se presentan en este mundo, ¿no es verdad? Marx nos acaba de explicar, me tengo que detener porque ya son las 11:58. Me tengo que detener y no llegué a donde yo quería hoy, pero me parece que algo hemos avanzado hoy. Hemos comprendido la génesis del dinero, mostrando que en realidad es un producto humano, pero es un producto del movimiento global de las sociedades. Y por tanto, los seres humanos pierden de vista que es su obra. Esto se independiza, vive una vida independiente, ahora rige nuestras vidas. Eso es lo que más va a decir. Esas cosas que hemos producido ahora rigen nuestras vidas. ¿No es verdad? Ahora se han convertido no en nuestro producto, sino en nuestro tirano. En lugar de nosotros disfrutarlo, es él el que nos explota, ¿no es cierto? ¿No es así? Se ha convertido en un fetiche, pero es un fetiche que en realidad es perfectamente comprensible, aunque comprenderlo no lo hace desaparecer como fetiche. ¿Sí me explico? Eso va a ser muy interesante cuando más nos diga, pues sí, yo les puedo explicar cómo son las cosas, pero eso no borra la imaginación, eso no borra
las ideas que tienen en la cabeza y con las cuales viven. Comprender es una cosa, pero disolver ese producto imaginario, ilusorio, pues no se logra. La verdad no funciona exactamente así. ¿Sí se alcanza a ver lo que Marx está diciendo? Les está realmente develando las condiciones en las que estamos viviendo, en las que estamos sujetos en estas sociedades. Y además lo está mostrando en su génesis, es decir, en su despliegue lógico. Es una demostración, es efectivamente una demostración. Es mostrar por qué vivimos bajo las apariencias que vivimos. ¿Por qué vivimos bajo estas reglas en las que estamos viviendo, que son nuestra obra y que sin embargo parecen imponérsenos? Vean ustedes el trabajo de la filosofía, hacer ver nuestras condiciones efectivas de existencia. De eso se trata. Hacernos comprender nuestras condiciones reales de existencia, no imaginarias, reales de existencia. Marco. Sí, a mí me parece muy interesante pues ver justo cómo la génesis del dinero está muy ligada en el método de Marx con el surgimiento y resolución de constantes antagonismos al interior de la sociedad, ¿no? Y en tanto que el dinero surgió por la necesidad de resolver un antagonismo al interior del intercambio generalizado, en tanto que se necesitaba este tercer término, después él mismo se convierte en una fuente de antagonismo peor, ¿no? Y viene pues el antagonismo de la acumulación, el antagonismo de que se vuelve un fin en sí mismo, ¿no? Y de que el dinero crea la ilusión de que en sí mismo él produce más dinero y que es como la fuente originaria de toda la valorización del valor, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho todo esta metodología muy dialéctica en la que se da cuenta de que una cosa que surge para resolver un antagonismo termina generando más antagonismos en la experiencia, ¿no? Sí, así es, Marco. Así es. ¿Algún comentario más? Ya son las 12, tenemos que detenernos y nos veremos el próximo año. Espero que pasen lo mejor posible este periodo. Cuídense, no estamos ni mucho menos fuera de peligro, así que cuídense mucho. Yo sé que va a ser imposible que eviten reuniones y tal, pero pues cuídense mucho. Cuídense mucho porque ahora, fíjense, si esto nos hace Omicron, ¿qué nos haría Omega? Si esto nos hace la O chiquita, pues ¿qué nos haría la O grandota? No, pues no. Así que lo mejor es que se cuiden. Les deseo que estén bien con los suyos. Les deseo que sea un buen periodo. Temo que van a olvidar todo lo que hemos visto, pero bueno, pues así es la vida también, ¿no? Vamos a llegar más filosos acá todos repasados. Ajá. Yo creo que sí, con la panza llena de pavo y de vino y de... No les creo, ¿no? De hecho se van a entregar al consumo. Es que ya hay tema para la cena de Navidad, profesor. Así es. Bueno, si no hay ningún comentario más, les deseo un feliz periodo de fin de año. Y sin embargo, perdón que les insista, cuídense y cuiden a los demás. ¿Ok? Bueno, nos vemos Gracias, entonces. doctor. Igual que Gracias a ustedes. muy bien. Igual, gracias. Y felices fiestas. Felices fiestas. Muchas gracias. Ojalá gracias, que estén se muy la pase bien. bien. Nos veremos. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao.